Eh, Antígono vence por causa de los elefantes que hacen polvo en el aire. Entonces, Antígono saca el tren de carga, tren de mantenimientos de los escudos plateados. Entonces, los escudos plateados, porque no tienen dinero, ellos entregan el Menes. Entonces, hay algunas características. Antígono tiene 2 aliados. Por causa de los elefantes, es posible que hacen presión económica en los escudos plateados y esto hace con que el Menes perde la batalla. Después de esto, Antígono se torna el maestro del Asia. Y crece, su influencia crece. Tanto que empieza a incomodar que Pelotón también crece. Antígono empieza a agir unilateralmente. Entonces, por causa de esto, porque Pelotón está creciendo, su influencia está creciendo, Pelotón es muerto. Seleuco se quita de trabajar con Antígono, no es más aliado también, porque Antígono está cada vez más ambicioso. Por causa de esto, hay otros 3 generales, Casandro, Seleuco, discúlpame, Ptolomeo y Lisímaco. Estos 3 hacen un ultimátum y dicen para Antígono que pare de agir, de crecer, de expandir su territorio y piden a Antígono que no invada su territorio. Pero Antígono no acepta el ultimátum e invade Siria, que es una esfera de influencia de Ptolomeo. Y por causa de esto, empieza la tercera guerra del Diádoco. En la batalla de Gaza. Entonces acá empieza la tercera guerra del Diádoco. Hasta la paz de los dinastas. Hay una batalla en Gaza. Sabemos que Gaza es la misma región que Rafia. La batalla de Gaza es entre Antígono y Ptolomeo. Ptolomeo es el rey del sur. Vive en África. Sabemos que África es el sur. Cuando hacemos un dibujo de América y África, Ptolomeo es el rey del sur. Si algo yo no he explicado bien o quieren que hable de nuevo o quieren hacer comentarios, por favor, digan. Entonces, Antígono continúa siendo el rey del norte y acá quien vence es Antígono. Ptolomeo pierde. Esto acá es por una área de influencia, porque el reinado de Antígono, los lugares que Antígono tiene, su centro de gobierno no es acá. Así como Ptolomeo, su centro de gobierno es acá. Rafia, Gaza es una esfera de influencia. Ellos están lutando por esto. Y Antígono continúa a ganar territorio
pero por causa de dos problemas, los nabateos y Seleuco, por causa de estos dos, Antígono para de pelear con los otros y tiene que luchar contra estos. Los nabateos son un símbolo para el Islam. Seleuco, sabemos en la historia de Piro que es un símbolo para el rey del norte o papado. Por eso vemos aquí una ascensión del papado. Y aquí la tercera guerra de Diádoco, entonces acá termina la tercera guerra de Diádoco, aquí hay paz y aquí empieza la dinastía seleucida después de las guerras babilonianas. Entonces esto ya estudiamos, esto es un repaso. Ahora vamos a estudiar. Ahora vamos a estudiar la Primera Guerra Mundial. Bueno, entonces, ¿cómo empieza la Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial empieza con una crisis de Bosnia. Que se pasa en 1908. Que se pasa acá es que Austria-Hungría es un imperio que es símbolo es aliado con Alemania, es un poder de dos cuernos. Entonces es un símbolo para el rey del norte. El imperio austro-húngaro invade Serbia. Discúlpame. Invade Bosnia. Invade el Bosnia. Bosnia es una área de influencia de Rusia y Serbia. Específicamente Serbia. Serbia estaba queriendo, gustaría de invadir o influenciar Bosnia. Pero como Serbia era una área de influencia de Rusia. Entonces, acá tenemos una victoria para el rey del norte que toma una área de influencia del rey del sur. Había problemas acá. Rusia no puede ayudar porque había perdido una guerra con Japón y había sobrevivido a una revolución en 1905. Entonces Rusia no podía ayudar. Y esta crisis de Bosnia ayudó, o por causa de esto, en Bosnia, una institución, una organización terrorista fue creado, la Mano Negra. Yo voy a explicar la Primera Guerra Mundial y hacer las aplicaciones al mismo tiempo. Yo pienso que va a ser más claro. Entonces acá tenemos nosotros, o la Tercera Guerra Mundial. Entonces acá tenemos 1989 hasta 91. Esto es el tiempo del fin.
¿Cómo es el paralelo que hay acá? Bueno, como acá, los Estados Unidos yo pienso que es mejor para ver. Los Estados Unidos toman las áreas de influencia de Rusia o Unión Soviética. Y como, como, como en la Tercera Guerra del Diádoco, hay dos aliados acá. El papado y los mujahedins. El papado con el movimiento solidario en la Polonia con Lech Walesa, sanciones económicas hacen con que la Unión Soviética colapse de dentro. Entonces, como acá, no hay una batalla propiamente dicha, o no son la batalla no es decidida por causa de conquistas militares, pero por causa de acciones que involven el dominio de la economía. Lo mismo acá. Lo mismo acá, la Unión Soviética, por causa de sanciones que los Estados Unidos y los otros países han hecho, ellos colapsan. Es lo mismo. Y también el Mujahedins, que son un grupo paramilitar, que son aliados de los Estados Unidos. Hay una guerra en Afganistán por 10 años. Los Mujahedins reciben ayuda de CIA, dinero de los Estados Unidos, para luchar en esta área de influencia, porque los Afganistán es el país, es una área de influencia que está siendo disputada entre los dos países. Y los Estados Unidos ayuda a este grupo militar. Y después ellos se transforman en talibán, una organización terrorista, como acá. Entonces, acá también tenemos los dos países luchando por una área de influencia y sigue a creación de un grupo terrorista. Bueno, el próximo marco en la Primera Guerra Mundial es una acción criminosa de la mano negra que mata en Sarajevo el heredero al trono del imperio, el duque Franz Ferdinand. La mano negra mata Franz Ferdinand. Esto se pasa en 28 de junio de 1914. Por causa de esto, hay un ultimátum. El Imperio Austrohúngaro
hace un ultimátum para Serbia. El ultimátum son muchas, son pedidos, son como requerimientos que Serbia debería hacer. Y si completado esto, no habría nada se pasaría. Pero el ultimato es hecho propositalmente difícil, como cosas. Los otros países pensaron que es muy difícil de se cumplir, pero Serbia intenta cumplir, pero no consigue. Entonces, el Imperio Austrohúngaro declara guerra a Serbia, invade Serbia en un mes después, en primero, 28 de junio, de julio. ¿Cómo se escribe? Así. 1914. Empieza la Tercera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. Bueno. Y acá tenemos que en 2001 hay atentado terrorista en los Estados Unidos por causa de los incidentes que se pasaron acá, por causa de los mujahedins, de los talibans. Esto influenció acá y creó, por eso hay lo atentado. Y también en 2001 los Estados Unidos invaden en Afganistán y aniquila el talibán del poder. Después de 1989, el talibán, el grupo, se levanta y conquista Afganistán. Pero en 2001, los Estados Unidos quitan el talibán del poder, así como acá. Entonces, su aliado, los Estados Unidos, los afganos, los talibans, son retirados del poder acá, como Peyton ha muerto, su aliado. Y también, por causa de otros eventos, como la guerra de Irak, el papado no es más aliado de los Estados Unidos. Entonces, vemos el paralelo acá, como acá. Los dos aliados que Antígono, que el rey del norte tenía, uno es atacado, como Peyton es muerto, el talibán es retirado, aniquilado del gobierno. Y Seleuco, que es el símbolo del papado, no es más aliado por causa de sus acciones unilaterales. Y aquí es exactamente lo mismo. El papado pide a los Estados Unidos que no hacen guerra al Irak, que no actúen unilateralmente, pero los Estados Unidos no escuchan. Entonces, el papado no es más aliado de los Estados Unidos. Bueno, entonces vimos los paralelos con los dos. Acá, entonces, acá tenemos los Estados Unidos deciden que tiene que invadir el Irak por causa de armas nucleares. Ellos piensan que el Irak hay armas nucleares. Entonces, por eso,
por esto, acá tenemos el ataque en 11 de septiembre, el invasión al Afganistán. Bueno, y acá los Estados Unidos quieren invadir el Irak, pero Alemania, Francia y Rusia que están en la ONU dicen para no hacer. Pero los Estados Unidos envían un ultimátum al Irak para que muestren que no tienen armas nucleares. Irak hace lo mejor que puede para probar que no tiene armas. Alemania, Francia y Rusia dicen que no deben haber invasión, pero los Estados Unidos unilateralmente deciden invadir y empieza una guerra acá, la guerra de Irak. Irak, como Rusia es el rey del norte, Irak es una área de influencia del rey del norte. Y acá tenemos lo mismo. Ptolomeo es el rey del norte y el lugar que Antígono invade es Siria, que es una área de influencia de Ptolomeo. Y acá es lo mismo. El rey del norte invade una área de influencia del rey del sur. Entonces tenemos el paralelo acá. Un paralelo. Bueno, acá en la línea de la Primera Guerra Mundial, acá tenemos un evento interesante. Austria-Hungría, el Imperio Austrohúngaro es aliado de Alemania. Alemania, para vencer, sabemos que Alemania, en la línea de la Segunda Guerra Mundial, es el rey del norte. Entonces acá, el rey del norte, para vencer el rey del sur, envía Lenin, esto es por un tren. Lenin estaba en exilio en Suiza hace 10 años. Era ruso, pero no estaba a favor de la guerra. Y también, entonces los alemanes, sabiendo esto, le proponen que la mejor manera de acabar la guerra es lograr que Rusia se rinda. Entonces, agarran a Lenin, lo cargan y él y sus amigos en un tren cerrado y lo mandan hasta Rusia por Finlandia. Y conocemos esto bien, en 8 de noviembre de 1917, en el Octubre Rojo, hay una revolución y es el empiezo, el marcado en nuestra línea con la elección de Donald Trump. Donald Trump es elegido en 8 de noviembre de 2016. Y sabemos que es el rey del norte, rey del sur, que es Rusia, que envía con ayuda a Trump
a vencer las elecciones. Y sabemos que por causa de Trump elegido, el rey del sur empieza a ganar sus áreas de influencia de nuevo. Entonces el rey del sur ayuda a Trump. Bueno. Yo no puedo leer preguntas o nadie porque yo estoy en esta tela. No puedo ver las preguntas o el chat, el bate-papo. Pero si hay algo, digan en el micrófono y digan. Si no hay nada, yo continúo. Entonces, el próximo marco. Tienes una pregunta, Igor. Claro. La pregunta es, si Ptolomeo es el rey del sur. Es que colocaste y dijiste que era el rey del norte. Ah, Y gracias. creo Acá. que el rey del sur, él es rey del sur. Exacto. Para Gracias. que pueda coincidir con el de abajo. Gracias. Bueno, pero yo me recuerdo de algo. Tenemos que saber que la Primera Guerra Mundial es una línea de, se dice falla, no es de suceso. Y aprendemos esto cuando estudiamos la historia de Pirro, que acá tenemos que invertir los resultados. Entonces, después de esta línea, todo se invierte. Entonces, porque acá, digo esto porque acá es el rey del norte que envía un líder al rey del sur para subyugar el país. Pero acá es lo contrario. Es el rey del sur que envía un líder al rey del norte para subyugar el país. Eso sí pasa porque acá es una línea de falla y nosotros somos una línea de suceso. Entonces tenemos que llevar esto en cuenta. Si estudian para comprender mejor, vean las líneas de Pirro. Tiene que con las líneas de Pirro es muy fácil de comprender que en una línea de suceso se mantienen las personas que ganan, los ganadores y los perdedores son los mismos, pero en una línea de falla se invierten. Bueno, acá también, ¿cierto? Bueno, el próximo marco es el Tratado de Brest-Litovsk. Este tratado es un tratado hecho por los alemanes para que Rusia renuncie, para se rinde a Alemania. Rusia se rinde a Alemania y entonces Alemania cumple su objetivo. Entonces acá es una victoria para el rey del norte, Alemania, y el rey del sur. El rey del sur pierde. Tiene, por ejemplo, la Rusia renuncia a más de 1 millón de kilómetros cuadrados de territorio. Pierde casi un tercio de la población, 90% de sus minas de carbón, 54% de su industria y un tercio de su agricultura. Entonces es una pérdida muy grande para Rusia. Y sabemos que es lo mismo acá, o que en Rafia va a haber
el rey del sur va a ganar el rey del norte. El rey del norte va a perder. Sabemos esto porque es el opuesto. Y después vamos a hablar más de esto acá hoy. Vamos a hablar qué se pasó en 2019. Cómo podemos ver, cómo podemos reconocer esto. Vamos a hablar en breve. Pero después de esto, tenemos el armisticio, que es un cese-fuego entre todos. Entre el Imperio Austrohúngaro y Alemania. Es como si Alemania solicita el armisticio tras una serie de ataques favorables de los aliados contra la misma. Entonces, el armisticio es la rendición de Alemania. Disculpa, ¿podrías Hola, perdón. Puede ser, estoy escucho. Sí, ¿podrías repetir esa parte del armisticio? Claro. ¿Cómo se dio? Gracias. Claro. Entonces, esto se pasó en 3 de marzo. 3 de marzo. En lo mismo año del tratado, disculpa. En lo mismo año del tratado, el tratado de Brest-Litovsk es en 1918. En lo mismo año, los aliados tienen muchos ataques favorables contra la Alemania. Y Alemania decide por un armisticio, como un cese-fuego, como una paz, como la paz de los diádocos, de los dinastas. El armisticio es como Alemania piensa que no es posible más luchar, pero no quiere se rendir. Entonces, ellos piden un cese-fuego. Eso se pasó en 11 de noviembre, ¿comprendió? Eso se pasó, pero no muchos después, como para configurar su rendición, hay un tratado, se llama el Tratado de Versalles. Eso se pasó en 1919. Disculpa, mi caligrafía es muy malo. Versalles. Esto. Y hay muchas aplicaciones. Yo estoy un poco más rápido porque quiero hablar de Drafia, de este. Pero, por ejemplo, porque acá Alemania pierde. El rey del norte pierde acá. Y acá también. Porque el Tratado de Versalles es muy, muy firme contra Alemania. Incluso invalidó el Tratado de Brest-Litovsk. Entonces, todo que Alemania había vencido, conseguido acá en el Tratado de Brest-Litovsk, se perdió. Y más otras duras penas se pasaron acá. Tanto que es por esto que el Hitler creció por causa de las imposiciones que los países hicieron contra Alemania en la posguerra. Y se pasó esto por causa del Tratado de Versalles. Y podemos ver que esto es como la queda se da en 2 etapas, como
1918, 1989, 1991 o 1798 y 1700. Hay como una queda en dos etapas, pero no quiero hablar de eso ahora, pero bueno, si tienen, hacen preguntas, pero lo importante es que acá tenemos que el rey del norte pierde acá de nuevo. Pero acá es lo contrario. Acá tenemos paño y acá tenemos la ley dominical. Y sabemos que acá es una victoria para el rey del norte y una victoria para el rey del norte. Bueno, entonces esto es lo que estudiamos. Pero ahora vamos a hablar un poco más de 2019. ¿Cómo es esto? ¿Qué se pasó? ¿Qué son las áreas de influencia que Rusia ganó? Yo voy a hacer algo. Estoy acá. Entonces, sabemos que la Tercera Guerra Mundial es una guerra por área de influencias. Y yo voy a hablar de algunos lugares que hubieron disputas entre influencias. Yo voy a empezar por Venezuela. En Venezuela es tradicionalmente una área de influencia de Rusia. Es un país comunista o con ideas comunistas. Y Maduro está en poder desde siempre. Pero en 2014 empezaron ideas contra el gobierno, fuertes ideas. Estas ideas son espalhadas por los Estados Unidos. Venezuela está aliado con Rusia. Están aliados con Rusia. Venezuela está aliado con Rusia. Discúlpenme por el teléfono. Pero en 2014, López empieza a espalhar teorías e ideas cada vez más fuertes contra el gobierno. Esto es ayudado por los Estados Unidos. Empieza a esparcir ideas. Esparcir, gracias Solange. Maduro empieza a esparcir ideas. Disculpa. Los Estados Unidos empiezan a esparcir ideas a través de López. Tanto es que en 2019, Guaidó, no sé cómo se dice, se proclama el disculpa, yo voy acá. 2019, Guaidó se proclama el presidente contra Maduro. En contra Maduro, ainda el presidente o dictador, Guaidó se dice presidente. Algunos países aceptan esto, pero como los Estados Unidos y otros, pero al fin Rusia invade el país y el presidente continúa siendo Maduro. Entonces acá tenemos una disputa de áreas de influencia entre Rusia
en los Estados Unidos, que empezó en 2014 y terminó en 2019. O pelo menos en 2019 hay un evento importante. Y la persona que ganó es el rey del norte, el rey del sur. Entonces, en Venezuela es uno. El otro es en Siria. En Siria tenemos Assad, es el dictador de la. Y en 2014 crea ISIS, que es el Estado Islámico, o acepta que ISIS se manifieste. También en 2014 los Estados Unidos invade el país. Pero sabemos que ¿Hay pregunta? Sí, ¿qué pasó con ISIS en 2014? En Siria, Sí, claro. Entonces, en Siria hay problemas, hay disputas entre Rusia y los Estados Unidos en esta área de influencia. Principalmente porque dibujo muy malo, pero yo voy a intentar. Entonces, acá es Siria. Y aquí tenemos Qatar e Irán. Y estos países quieren construir un gasoducto para Europa. Y para llegar a Europa tiene que pasar por Siria. Pero Qatar es aliado de los Estados Unidos. Irán de Rusia. Y Siria no está permitiendo la construcción de este. Entonces, hay una invasión de este país por los Estados Unidos. Pero la razón de esto es para retirar a Assad y proteger, elevar la democracia y otras cosas. Pero sabemos que la principal razón es por retirar a Assad. Esto se pasa mucho tiempo, pero en 2014 hay una invasión militar. Esto se pasa hasta hasta 2019. Sabemos que en 2019 los Estados Unidos salen, retiran las tropas. Y acá tenemos nuevamente una victoria por la Rusia. El rey del sur venció nuevamente en otra área de influencia. ¿Comprendieron esto? Bueno. Sí, está bien. Gracias. Sí, bueno. Bueno, yo voy a hablar ahora de Ucrania. Ucrania tiene muchas cosas. Ucrania. Bueno, Ucrania es un país que participaba de la Unión Soviética. Después de la Guerra Fría, él salió e intentaba entrar en la Unión Europea. Pero Rusia, para impedir esto, siempre entraba en guerra para enfraquecer
Ucrania. ¿Alguien quiere hablar? Entonces, en 2014, tanto se pasa que a Rusia anexa la Crimea. Crimea es una región, aquí es como Ucrania, a esta región acá, porque acá es agua, y acá es Rusia. Entonces, esta región es anexada por Rusia. Era de Ucrania, pero ahora Rusia tomó. La Rusia permaneció acá para asegurar esto hasta como 2019, cuando hubo un cesar fuego. Pero Crimea permaneció parte de Rusia. Entonces acá tenemos nuevamente un conflicto que empezó en 2014, terminó en 2019, en una área de influencia que estaba siendo disputada por los países aliados a los Estados Unidos y por los países aliados a Rusia. Otra cosa importantísima que pasó acá es que Hunter Biden es hijo de Joe Biden. Joe Biden es el próximo presidente de los Estados Unidos, o debería ser. Parece que no va a candidatar más. Él era vicepresidente de Obama, si no me engano, pero deseaba ser el próximo presidente. Su hijo trabajaba en una empresa en Ucrania, se llama Burisma, la empresa. Lo interesante es que trabajó en y por eso esto es importante, porque esto está relacionado ¿cómo? Es por causa de las ligaciones. Trump ha hecho. Para mí está bien. No sé si todos, no sé. Matías preguntó si están escuchando. Entonces, Trump ha hecho un telefonema para el presidente ucraniano, Zelensky, y demandó que procurase información contra Biden, que pesquisase e hiciese cosas para que pudiese utilizar para facilitar su elección. Y por causa de este telefonema, porque Trump ligó para Zelensky, presidente de Ucrania, y dice que si él hiciese esto, Trump iría a ayudar con armas o apoyo militar en Ucrania. Entonces Trump estaba utilizando
del poderío militar americano para manipular las elecciones. ¿Comprendieron esto? Entonces, Ucrania, tenemos la anexación de Crimea, y entonces es una victoria para el rey del sur que adicionó otro territorio. Y también tenemos el escándalo que involucra Trump y su impeachment. Un otro, China y África. Yo voy a hablar de dos acá ahora. Por causa de la anexación de la Crimea, hubieron sanciones en 2014. Entonces, Rusia procuró nuevos mercados. Entonces, con China, hicieron una alianza para construir un gasoducto entre China y Rusia. Esto es un gasoducto. Empezaron un gasoducto. En 2019 terminaron y empezaron a transportar petróleo entre los dos países, entre China y Rusia. Entonces, acá tenemos una otra, porque una de las sanciones que Rusia tenía, que fueron fechas para Rusia, es que dificultaron la utilización o la venta de petróleo ruso. Ruso produce mucho petróleo. Pero, ¿por qué? Por causa de las sanciones, no podría más vender. Y eso es muy malo económicamente. Pero entonces, con el acuerdo entre China y Rusia, fue posible de driblar las sanciones. Y en 2019 empezó a vender petróleo pelo gasoducto a China. En África, Rusia empezó a hacer donaciones para, ¿se dice así? ¿Comprende? A enviar dinero para África. Porque entendía África, donaciones. Gracias, Solange. Para África, donaciones para África. Porque entendió que África es un país que está creciendo mucho, hay muchas personas para comprar, hay mucha mano de obra. Entonces empezó a enviar cada vez más dinero para acá. Tanto es que en 2019 hubo una reunión, un summit, es llamado summit, que había representantes o presidentes y a veces representantes de alto escalón en Rusia, envolviendo las naciones africanas, para ayudar la aproximación de Rusia y África. Entonces, acá nuevamente tenemos Rusia aumentando y creciendo en zona de influencia. Nuevamente, victorias rusas. Victorias del rey del sur. Hay otros dos, que es en Libia y Turquía. En Libia y Turquía son guerras civiles. En Libia Libia es importante por causa de Gaddafi. Gaddafi fue muerto en 2011.
gracias a ayuda que los Estados Unidos hicieron a los rebeldes y a los kurdos. Los Estados Unidos ayudaron a los rebeldes y kurdos. Esto hicieron revolución y mataron Gaddafi. ¿Por qué esto es importante? Porque esto fue hecho mucho ayudado por Hillary Clinton. Y Putin cuenta que la muerte de Gaddafi públicamente, los rebeldes tomaron Gaddafi y mataron. Esto es visto por todo el mundo. Y Putin recuerda eso como mucho malo. Se treme mucho, entiende como siendo inaceptable. Entonces, Libia es importante porque empieza a poner Putin contra Hillary Clinton. Entonces, en la elección de 2016, esto es relevante. También, en 2014, empieza una guerra civil. Esto se pasa como hasta 2019. Con sí, en 2019, listo. 2019. Hay una guerra civil entre diversas fuerzas. Rusia y los Estados Unidos envían dinero para un grupo, un lado o otro. Pero en 2019, el grupo Wagner es un grupo especial ruso. He enviado para que el lado ruso venza. Entonces, los rebeldes empiezan a perder cada vez más espacio. Turquía empieza a enviar tropas para luchar contra los kurdos y los rebeldes. Después de 2019, la presencia rusa en Libia es muy más importante. Entonces, acá también tenemos una victoria para el Rey del Sur. Entonces, vimos diversos lugares donde Rusia recuperó o estableció áreas de influencia. Vemos batallas se pasando y terminando con eventos muy importantes en 2019. Y hemos estudiado en las otras líneas que esto se pasaría en 2019. Entonces, yo hablé un poco superficial de todo esto. Yo incentivo a todos que pesquisen cada una de estas batallas, porque estas batallas, esas victorias van a enseñar a nosotros las próximas, a Panium y las otras, porque esta es una guerra que está se pasando y debemos conocer esta. Bueno, es esto. Si tiene preguntas, puede decir aquí o en el grupo o personalmente, como prefiere.
Sí, hermano Igor, esa Sí. parte que hablaste de Hillary Clinton, que ella intervino también en el 2014 que en la guerra no De recuerdo esa Libia. parte, de Libia. Sí, Libia. en qué manera ella, o sea, interviene? Sí. Por favor. Bueno, mientras, porque hay un periodo que Putin no está en el gobierno. Medvedev. He estudiado esto en el Putin, la línea de Putin, porque Putin está en poder por 8 años o 10 años, pero como no puede ser presidente por 3 turnos consecutivos, tiene que poner otra persona. Y pone Medvedev. Yo voy a hacer un dibujo. Un minuto. Entonces, Putin está en poder, yo pienso que 2009. 2009 hasta 2014. Yo no estoy seguro. Pero Putin está acá en poder, después retorna. Pero acá tenemos Medvedev, que es un protegido, como alguien, un fantoche de Putin. Pero mientras, a pesar de ser un fantoche, Medvedev ha hecho políticas para se aproximar del oeste. Políticas occidentales. Medvedev gosta mucho de tecnología y esas cosas. Entonces acaba escuchando y aceptando propuestas de Hillary Clinton. Porque Hillary Clinton, mientras Obama es presidente, ella era una secretaria, había un secretariado de algo, relaciones exteriores tal vez. Entonces Obama es el presidente, pero Hillary Clinton es secretaria de algo, secretaria de relaciones exteriores, por ejemplo. Empieza a aproximar Medvedev con los intereses americanos. Y por causa de esto, la presencia rusa en Libia disminuye. Y por causa de esto, hay una revolución y toman Gaddafi y matan. Por esto, tenemos un odio de Putin y Hillary. Porque Putin ve Gaddafi siendo muerto. Esto es muy significativo para Putin. Entonces, no sé si es más claro, pero de forma simple es esto. Ok, gracias. Sí. Mas again, si no, vamos a terminar con una oración. Muy bien, Disculpa, Igor. dale. Bueno, Muchas gracias. yo voy, claro, un placer para mí. Yo voy a orar, pero disculpa mi español. Tal vez voy a hablar en portugués. Oremos. Querido Dios, Pai, que está en los cielos. Somos gratos por tenermos una oportunidad de estudiar y rever temas tan importantes. Ayúdanos a comprender por qué estos temas van a nos traer luz y benedicciones.
Este ya conozco en esta noche. Abençoa-nos, nos proteja. Peço isso em nome de Jesus. Amém. Amén. Gracias, Amén. Igor. Gracias. Amén, Es un gracias. placer. Chao, Cecilia. Chao a todos. Gracias. Chao. Claro, un placer. Chao, chao. Chao. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ya terminaste de hacer el estudio? Ah, Luciana, mira. Ah. Hola, Luciana. Ya se fue. Hola, mamacito. Hola, mi amor. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Puedes cerrar aquí ya? Se llama. Ya.